¿Cómo concebir una economía sustentable y qué se puede hacer desde la ingeniería? Hay muchas metodologías con respecto a sustentabilidad, algunas más enfocadas en lo económico, otras más enfocadas en lo social e incluso otras más enfocadas en el manejo ambiental. El concepto de economía circular es suficientemente amplio y suficientemente concreto para poder abordarlo desde nuestra facultad. Tiene un carácter bastante ingenieril y por lo tanto es mucho más apropiado para la FCFM que otras metodologías. Veremos en el siguiente video algunos conceptos centrales de la economía circular, algunas herramientas y metodologías relacionadas con esta, además de la institucionalidad que soporta este concepto. Los invitamos a ver el video siguiente y además el material de apoyo que sustenta parte de lo que veremos. Gracias. Lo que veremos en al respecto de economía circular es primero los principios, algunos conceptos asociados. Hablaremos de la Fundación Ellen MacArthur, que es la institucionalidad que empuja esta metodología. Hablaremos un poco de la guía para la sustentabilidad universitaria, también parte de este mismo tema, y la red de universidades que trabajan por la economía circular. Los principios de la economía circular son están, digamos, enmarcados en este contexto, en transformar esta visión de un modelo económico lineal que se basa en tomar materias primas, generar productos con esto y desechar disponer esto al final de la vida útil del producto, a un modelo que ellos llaman circular, que de alguna manera rompe esta lógica de tomar, hacer y desechar. ¿Por qué? Porque es claro que para hacer tal cosa se necesita grandes cantidades de energía y recursos, que es sabido y los diagnósticos al respecto dicen que estamos llegando a la capacidad física de la Tierra para poder generar estas materias primas. Como fundamento, la economía circular pretende ser reparadora y regenerativa, es decir, que la generación de productos no genere impactos ambientales, sino que al contrario, que pueda reparar los daños ambientales o regenerar ciertos sistemas biológicos o qué sé yo. Lo principal, diría yo, lo central en la idea de economía circular es que separa conceptualmente los ciclos técnicos o tecnológicos y biológicos. Veremos más adelante una lámina que va a ser muy clara al respecto. Se basa en una economía continua de alguna forma, que conserva o mejora el capital natural, como ellos declaran, y optimiza los recursos. Vamos a ver en particular cómo es que ellos piensan esto y cuáles son sus implicancias. En cuanto a los principios, se mencionan tres, que tienen que ver con preservar y mejorar el capital natural, optimizar el uso de los recursos y fomentar la eficacia del sistema. Hay más detalles en las páginas de la Ellen MacArthur Foundation y toda la documentación propia de la economía circular. ¿Cómo estos principios se ven en la práctica? Esta lámina muestra un poco lo que está detrás. En el lado izquierdo podrán ver la lógica de los materiales biológicos y en la derecha la lógica de los materiales técnicos. Naturalmente todo material, toda materia prima viene de la naturaleza en algún momento, ¿sí? O sea, en particular un plástico, que sea un metal, en algún momento fue extraído desde la tierra. Ahora, los procesos, digamos, circulares en el ámbito biológico son muy claros. En particular, un árbol cae en el bosque a través de procesos de descomposición. Este árbol se transforma en alimento para, qué sé yo, pequeños seres vivos, insectos, etcétera, y va generando ese mismo ciclo, va ciclándose en sí mismo. En cambio, desde el punto de vista de los materiales tecnológicos, digamos, del lado derecho de la cancha, tenemos que hoy día muchos de estos van a parar a la basura rápidamente. Entonces, esta lógica de recircular los materiales en cada uno de sus esferas es el principio rector de la economía circular. Conceptualmente tiene que ver con optimizar la circulación de elementos en ambas esferas de manera independiente, o al menos lo más independientemente posible.
En particular, eso busca que los procesos desde la tecnósfera se parezcan lo más posible a los procesos de la naturaleza. Un ejemplo rápido, por ejemplo, al extraer un árbol, que este pueda ser ocupado como madera, digamos una viga o qué sé yo, para que después, al final de su vida útil como viga, pueda ser ocupado en un segundo proceso, donde no requiera una resistencia a esfuerzos mecánicos tan grandes, por ejemplo, hasta que posteriormente se pueda transformar en, qué sé yo, paneles de madera aglomerada o después de eso a papel y que ese papel finalmente termine siendo un desecho, pero que pasen varios eslabones del uso de esa materia prima en distintas maneras antes de disponerlo de manera final al medio ambiente nuevamente. O bien, mejor aún, tal como señala la lámina, lograr hacer alguna recuperación de energía en valorización energética de algún residuo como lo entendemos hoy, o bien la disposición final en un relleno sanitario. En términos de conceptos, están estos mencionados que son muy interesantes porque de alguna manera podemos inspirarnos en algunas metodologías o generar metodologías para poder lograr tales cosas. El diseñar sin residuos se refiere a varias tendencias sobre diseño que han sido levantadas durante los últimos años, en particular el diseño para el desmontaje o la readaptación. Es decir, tratar de generar elementos materiales o, digamos, más allá de materiales, productos que puedan ser desmontados para su reparación, reciclaje o readaptación en general para otros fines. El uso de materiales no tóxicos siempre va a ser tema del diseño, además de ocupar materiales técnicos, materiales, digamos, por ejemplo, un plástico que pueda reutilizarse con energía mínima en el fondo. Esa es un poco la lógica del diseñar sin residuos. Aumentar la resiliencia por medio de la diversidad tiene que ver con eso mismo, y la diversidad, así conceptualmente, la diversidad genera resiliencia. Entonces, el, eh, el tema es tener presente que cualquier cosa que se haga, sea un producto o un servicio, podría ser afectado por condiciones externas y la adaptabilidad de este a esas condiciones es relevante. Trabajar con energías de fuentes renovables siempre va a ser una cosa importante. Si un producto o un servicio depende de energías no renovables, lo más natural es que en algún momento eso pueda generar complicaciones, en particular por el alza de precio de los combustibles no renovables, en un caso muy concreto. Pensar en sistemas. Nuevamente aparece este concepto que es clave en sustentabilidad, que es el pensamiento sistémico o la lógica compleja, ¿cierto?, de la manera de entender las cosas. En este punto, la idea es poder pensar desde distintos ámbitos, desde el ámbito ambiental, social, económico, y pensar en cómo los efectos de retroalimentación pueden ser muy importantes para algún proceso o un producto. Claramente la lógica lineal de producción o pensar que todo va a ser lineal es un poco complejo porque eh, eh, al, al haber ciertos efectos ocultos por ahora, por ejemplo, externalidades negativas, esas externalidades eventualmente pueden ser internalizadas en el tiempo a un cierto proceso. Finalmente, el pensamiento de cascada es interesante. Es este ejemplo que mencionábamos anteriormente de la madera de un árbol, de cómo ésta puede ir en la conceptualización de una cascada, ir bajando poco a poco hasta su eslabón final. ¿Sí? Más detalles de esto, por supuesto, los pueden encontrar en, el, en la página de la Ellen MacArthur Foundation y en los documentos de apoyo que quedarán asociados a este video. En la economía circular se mencionan también escuelas de pensamiento. Estas escuelas de pensamiento tienen que ver con algunos antecedentes para el desarrollo de la economía circular y otros que han nacido a la par, digamos, con el empuje en esta lógica. Por ejemplo, el diseño regenerativo nace en Estados Unidos y comienza desde el punto de vista de la agricultura. Eh, la- el centro, el centro mencionado acá es el líder en estos temas.
La economía del rendimiento fue generada por un economista de nombre Walter Stagel, que esbozó un cierto informe de investigación para la Comisión Europea. Eh, Está muy ligado al siguiente concepto, que es el de cradle to cradle o de la cuna a la cuna, que es muy importante desde el punto de vista del diseño, y diseño entendido como diseño de ingeniería en el fondo, no solamente de aspectos estéticos, sino que aspectos funcionales profundos, digamos. Aquí McDonough es uno de los precursores de esta metodología e incluso hay una certificación de diseño de la cuna a la cuna. Lo que pretende es que ningún elemento sea un desecho, que ese sería el concepto de la cuna a la tumba, sino que esta tumba se transforma en la, comillas, cuna de otro proceso. Finalmente, la ecología industrial, que es un área de trabajo en sí misma, se centra en las conexiones entre los operadores dentro de un ecosistema industrial. La frase madre de la ecología industrial tiene que ver con qué es lo que yo tengo y no quiero y qué es lo que no tengo y quiero. De manera tal de que evidentemente es muy difícil que esas dos cosas que se quieren y no se tienen, etcétera, pertenezcan a una misma industria, pero en un parque industrial o en un cierto ecosistema industrial, digamos, pueden haber estos intercambios de manera que los residuos se minimizan, etcétera, en un contexto un poco más grande. Hay, por supuesto, otras escuelas de pensamiento que también se pueden revisar en la página web. La Fundación Ellen MacArthur fue fundada el año 2010 con el propósito de acelerar la transformación a una economía circular. Ese es el motivo de la fundación. Se basa en un trabajo en redes de colaboradores, es decir, ellos como fundación son más bien pequeños, pero articulan a gente que trabaja en temas en pro de la economía circular. Generan publicaciones que pueden revisar en la página web, hay una batería importante de publicaciones, y en particular tienen un trabajo en educación superior, que es lo que veremos a continuación. El trabajo en educación superior tiene que ver en particular con esta guía, con una guía para el desarrollo de la economía circular en instituciones de educación superior. Es un manual el cual da una breve introducción a la economía circular y entrega ciertos lineamientos para la implementación de economía circular en educación superior. El lenguaje que se ocupa es de ciertas condiciones que deben trabajarse, que deben hacerse reales, digamos. Y es muy interesante y muy apropiada para nosotros como facultad porque tiene un fuerte foco en ingeniería. Y por eso es que hablamos de economía circular en esta serie de videos, porque realmente la economía circular de alguna manera invita a hacer una ingeniería sostenible desde el punto de vista completo de ingeniería, con herramientas técnicas, con herramientas económicas, sin dejar de lado el tema de la rentabilidad económica, pero sí manejando conceptos que son muy interesantes de revisar en profundidad, tanto en esta guía como en documentos más genéricos sobre la economía circular. Finalmente queremos mencionar la red de universidades que trabajan en pro de la economía circular. En esta lámina podemos ver las universidades centrales de la red, que se llaman las universidades pioneras. Para Sudamérica no hay nadie en este momento y lo único que está en nuestro lado del mundo es la Universidad Tecnológica de Monterrey. Hay universidades muy importantes como Stanford, Berkeley, que destacan, o el London Business School, por lo cual uno puede de alguna manera ver que esta metodología está validada en la educación superior de manera importante y a nivel mundial. La fundación define tres tipos de pertenencia a esta red, digamos. Las universidades pioneras, que son estas universidades que han venido trabajando la metodología desde hace mucho tiempo y han sido actores claves, digamos, en todo este desarrollo. Las universidades partner, que también tienen un nivel de compromiso importante. Y las universidades network,
Las universidades network son un gran número de universidades, en particular nuestra facultad es parte de las universidades network de la Ellen MacArthur Foundation y nuestro elemento insigne para pertenecer a ellas es el diplomado de gestión de sustentabilidad que tenemos en la facultad, que está de alguna manera, que está ligado fuertemente, digamos, con la Ellen MacArthur Foundation. Bien, eso ha sido el video sobre economía circular. Es un tema muy interesante y grande y hay bastante material asociado para que puedan revisar en profundidad y puedan desde ahí motivarse a tratar alguno de estos temas en sus cursos o bien generar cursos nuevos que tengan que ver con estas metodologías. Muchas gracias.